Vamos a seguir estudiando la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, vamos hoy al versículo de Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, 17. El tema hoy, le puse un título, es por fe. Es por fe. Romanos 1, versículo 17, y lo leemos, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos muestra, gracias por tu bondad para con nosotros al hacérnosla recibir, no solamente como información, como un dato del que podemos tomar nota, sino como algo que se traduce en vida. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, pues, a que esta palabra pueda cumplir el propósito en nosotros para el cual tú la envías, Señor. Es nuestro ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, el apóstol Pablo ha dicho que no se avergüenza del Evangelio. ¿Se acuerda? Eso fue lo que vimos la vez anterior. No se avergüenza de este mensaje que el mundo desprecia, que los sabios de este mundo toman como algo menor. Porque Pablo entiende que el Evangelio es el único mensaje que puede producir salvación entre los seres humanos. Es un mensaje, lo acaba de decir en el verso anterior, en el 16, un mensaje que tiene el poder de Dios para producir salvación a todo aquel que cree, a todo aquel al cual Dios mismo, al escuchar el mensaje, le concede a ese hombre, a esa mujer, el regalo de la fe. Y ya veíamos cómo es la única manera, el Evangelio, de recibir salvación y de recibir vida eterna, ¿sí? Lo mismo a Israel que a las naciones, por eso dice al judío primeramente y también al griego. Una salvación que ya lo veíamos, es gratuita, una salvación por medio de la fe, una fe que Dios produce, y esa fe viene a los hombres cuando escuchan el Evangelio. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada, pero ahora vemos cómo el apóstol Pablo dice que el Evangelio, y esa es una continuación de la frase anterior, es algo de lo que no se avergüenza, también porque dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, no me avergüenzo porque el Evangelio, fíjense bien, ese es el sentido de esta frase, es el medio por el cual Dios justifica. Ese es el centro de esta afirmación. O sea, el Evangelio justifica. Eso es lo que significa esta frase que dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más concretamente, quiere decir que en el Evangelio, o que por el Evangelio, por el conocimiento de esta buena noticia, la justicia de Dios se acredita a los que creen. ¿Sí? A ver, ¿y cómo que la justicia de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una traducción más precisa de este versículo sería la justicia que viene de Dios. Fíjense bien, la base es esta. Dios es justo, ¿cierto? Ya lo estudiamos eso. Dios es perfecto, recto y justo. ¿Sí? Bueno, pues esa es su justicia, su perfección es su justicia. Su Hijo Jesucristo, que fue enviado al mundo, también mostró esa justicia porque Él nunca pecó. ¿Sí? Él cumplió perfectamente toda la ley, y esto refrenda que Dios es justo. Dios es justo, el Hijo es justo. De ningún otro hombre se puede decir que sea justo. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. ¿Sí? Pero Dios es justo y por lo tanto el Hijo es justo. ¿Sí? Pues ahora esa justicia o esa perfección, ese ser justo, se nos acredita a nosotros, a todos los que creen, como si hubiéramos sido nosotros los justos, como si hubiéramos sido nosotros los que nunca pecaron. ¿No le da gusto eso? Eso es maravilloso.
Cuando dice ahí que la justicia de Dios se revela, significa más exactamente que la justicia de Dios queda al descubierto, o sea, se descubre. El término allí es apocalipto, que significa revelación, o sea, que es algo a lo que se le quita el velo, por lo cual está cubierto o encubierto de la vista de los demás, y queda manifiesto, queda a la luz. ¿Sí? Eso significa que por el Evangelio queda al descubierto que los que creen son justificados, que los que creen, aunque son culpables esencialmente, son declarados justos delante de Dios. Eso es lo que el Evangelio revela, ¿sí? Bueno, se dice fácil, ¿no? O sea, pero es algo que debemos apreciar siempre. Se trata de un intercambio de sentencias. O sea, el Evangelio es tan buena noticia porque acredita a los pecadores la justicia y la perfección de Cristo, que nunca pecó, una vez que Él llevó sobre sí el castigo de nuestros pecados cuando murió en nuestro lugar. Y esa justicia, la perfección de Dios, nos cubre. Aquella completa obediencia de Cristo a la ley nos cubre a nosotros. Dice la propia Escritura que el que no obedece a la ley es maldito por ella y digno de muerte. ¿Sí? Ya lo hemos visto, nadie puede obedecer la ley. Pero Cristo pudo obedecer la ley. ¿Sí? Él sí. Él, dice el autor de Hebreos por ahí, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó. Y Él fue a la cruz en lugar nuestro. Y ahora, gracias a ello, nuestro futuro no depende de nuestra justicia. O sea, no depende de nuestro cumplimiento de la ley. Por la ley todos somos condenados. ¿Sí? Pero ahora, nuestra salvación depende del cumplimiento de la ley que fue hallado en Cristo. O sea, depende de la justicia de Él, no de nuestra justicia. Al morir Él en lugar nuestro, su justicia nos es imputada a nosotros. Pablo les dijo esto mismo con otras palabras, y yendo más allá, a los filipenses, por ejemplo. Él les dijo a los filipenses que a causa de Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura o por estiércol, decía ahí en el original, para ganar a Cristo, ¿sí? Y ser hallado en Él. Ojo, decía, no teniendo yo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, ¿sí? O sea, la justicia que me cubre a causa de que yo creo en Él. La justicia dice que es de Dios, o la perfección de Dios, por la fe. ¿Sí? Eso es lo que les dice a los filipenses en este mismo sentido. O sea, la justicia que viene de Dios nos justifica una vez que creemos en Él. ¿Sí? Y a los mismos romanos también Pablo les iba a decir ahí más adelante, en el capítulo 3, ahora, aparte de la ley que nos condenaba, se ha manifestado o se ha revelado la justicia de Dios. O sea, se les ha acreditado la justicia de Dios a los que creen, dice allí, por medio de la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Porque no hay diferencia, les dijo, y lo vamos a ver más adelante con detalle, ahora solo lo estoy mencionando. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, siendo justificados o siéndoles atribuida justicia gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención o mediante el pago que es en Cristo Jesús, o sea, en su muerte. ¿Sí? Bueno, esto es lo que el Evangelio revela. Muestra que los que creen reciben la justicia de Dios, la justicia que los cubre. Y luego dice, por fe y para fe. ¿Sí? Y esta frase, por fe y para fe, pues es una frase que, bueno, hasta la fecha divide a los comentaristas bíblicos, hasta la fecha los divide. Porque teníamos que ver esto, por fe y para fe. La palabra por es una expresión que habla de un origen. O sea, esto sucede por esto, o a causa de esto, o es originado por esto, ¿sí?
Mientras que la palabra para es una expresión que habla de un destino o de un final, ¿sí? Es como si dijéramos desde y hacia, ¿sí? Desde la fe y hacia la fe. Desde el punto de arranque y hasta el destino final, hasta la meta. Si es así, entonces Pablo está afirmando que el hecho de que Dios nos hace justos es siempre por fe de principio a fin. ¿Sí? De principio a fin. Esta idea significa más concretamente que nosotros somos justificados solo por fe y nada más por fe. Nunca a causa de algo distinto a la fe. ¿Sí? O sea, la idea inmersa en esta expresión sería que la salvación no puede ser recibida por las obras, por la conducta, por los méritos humanos, por cualquier otra cosa que no sea la fe. Bueno, esto concuerda con todo lo que las Escrituras dicen, de modo que podemos dar por válida esta forma de apreciar la frase por fe y para fe. Tan es así que incluso algunas traducciones de la Biblia, del lenguaje actualizado, así lo manifiestan. Le leo, por ejemplo, lo que dice de Romanos 1:17, la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, este versículo queda así. Dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. ¿Sí? Entonces, esta es una interpretación bastante sólida y en la que concuerdan muchos estudiosos de la palabra. Pero para otros, la frase por fe y para fe es más bien una expresión paralela o redundante de lo que Pablo ha dicho en el versículo anterior donde dice a todo aquel que cree. O sea, algunos dicen, esta es como una repetición, una redundancia, una insistencia con otras palabras de la frase a todo aquel que cree. ¿Sí? Sería una reiteración premeditada del apóstol Pablo que querría decir, según lo ve por ejemplo el pastor John MacArthur, como si Pablo dijera que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para fe, para fe, así, repetido. Con esto, según estos eruditos bíblicos, Pablo estaría dando a entender que se trata de la fe de cada persona en particular, ¿sí? Como cuando alguien dice, este mensaje es dirigido a usted, y a usted, y a usted, y a usted, ¿sí? Un poco sería esa la interpretación, como aludiendo a que aunque está hablando a los romanos en general, está poniendo muy claro que este es un proceso personal, ¿sí? O sea, la fe que cada uno recibe personalmente. La idea allí, si lo interpretamos así, sería que nosotros no somos hechos justos en grupo o por pertenecer a una comunidad, sino de manera individual, ¿sí? Y otros dicen, ¿verdad?, que esta frase por fe y para fe debe entenderse así, que la justicia de Dios es revelada en el mensaje del Evangelio, proclamado por fe para producir fe. ¿Sí? Es otra vertiente de interpretación. Y le digo francamente, todas estas concuerdan con lo que la Biblia en sí dice. O sea, ninguna de estas posturas respecto a la frase por fe y para fe agrede en general lo que la Biblia dice en torno a la fe. O sea, nos mostraría como diversos ángulos. Matthew Henry, comentarista también bíblico, dice sobre esta frase por fe y para fe, que la fe es en el comienzo y en la continuación de la vida cristiana. Dice Matthew Henry, no es de la fe a las obras, ¿verdad?, sino de la fe a la fe. O sea, no es de la fe a las obras como si, por ejemplo, dijéramos que la fe nos coloca en un estado justificado, pero luego fueran las obras que hacemos las que nos mantienen en esa posición. No, o sea, la salvación la recibimos por fe y es preservada por fe, ¿sí? O sea, no la preservamos por las obras. Siempre es entonces, dice Matthew Henry, de fe en fe. Y es la fe la que nos mantiene de pie a lo largo de toda la vida. La fe
de todos los días que le va ganando la victoria a la incredulidad. Eso dice Matthew Henry. Y también, por supuesto, tiene su valor y su sentido pues, totalmente bíblico, ¿no? O sea, no agreden ninguna de estas visiones de la frase la doctrina fundamental de la salvación. Pero hay una interpretación que sí agrede esto. Y ojo con esto, esta frase no debe entenderse como si Pablo estuviera diciendo que la salvación es algo de lo que uno se va haciendo merecedor y depositario o algo que uno recibe gradualmente o poco a poco, como dependiendo de qué tanta fe tenemos, ¿sí? Como si dependiera del crecimiento de nuestra fe el que realmente recibamos salvación. Esa interpretación, esa sí está fuera de lo que dice la Escritura. Primero, porque Pablo allí no está hablando del crecimiento en la fe, ¿cierto? O sea, no es el tema allí. Pero por otro lado, porque la salvación, hermanos, pues no depende del tamaño de la fe. Depende de la naturaleza y del destino de esa fe. O sea, que sea la fe que Dios da y que esté puesta en Dios, que esté depositada en Él. De hecho, esto es lo que Jesús decía cuando expresó por ahí en Mateo 17, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada le será imposible. ¿Sí? O sea, está hablando de que no es el tamaño de la fe, ¿sí? O la madurez o el crecimiento de la fe la que pudiera producir algún fruto. En este caso, específicamente en el marco de lo que estamos hablando, la que pudiera producir salvación, ¿verdad? El que la fe, ya cuando tu fe crezca, entonces serás salvo. No. ¿Sí? O sea, no es a causa del crecimiento en la fe, sino de recibir el don de la fe. Ahora, esta frase, entre paréntesis, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada le será imposible. Mucho ojo con esto. No habla de que uno pudiera tener fe para lo que uno se le ocurra y que entonces eso será porque tenemos mucha fe, ¿no? Sino de lo que habla es de tener fe para hacer la voluntad de Dios y específicamente para servir a los propósitos que Él tiene en su reino. Toda la Escritura debe ser entendida en su contexto y cuando Jesús les dice en Mateo 17 a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían hacer todo, nada les sería imposible. El contexto es que los discípulos querían, pero no podían, echar fuera los demonios de un muchacho lunático. Y es en ese contexto en que Jesús les dice, si tuvieran una fe aún pequeña, pueden hacer grandes cosas, porque no es el tamaño de nuestra fe lo que nos pone a salvo, por ejemplo, o lo que nos haría que nada nos fuera imposible, sino aquel en quien está depositada nuestra fe. O sea, no hace falta una gran fe, sino aún una pequeña fe puesta en un Dios grande. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la única versión o la única interpretación que desecharíamos de la frase por fe y para fe, que dijeras que hasta que crezcas en la fe recibirás salvación. No es así. Y luego dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Pues está citando una escritura del Antiguo Testamento y vamos a verla en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2, versículo 4. Queda clara lo anterior, ¿verdad? Por fe y para fe. Bueno. Dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. De ahí lo sacó Pablo, ¿verdad? Está citando al profeta Habacuc. Bueno, ahora vamos al contexto de Habacuc.
¿De qué estaba hablando el Señor? Porque es el Señor hablando a través del profeta, no es la voz del profeta, sino la voz de Dios, ¿sí? ¿De qué estaba hablando el Señor, nuestro Dios, aquí? Fíjense bien, atención con esto. Dios, con estas palabras, estaba respondiendo la angustiosa queja del profeta Habacuc a causa de la violencia que Israel estaba padeciendo a manos de sus opresores, en ese momento los caldeos. Sí, o sea, es un pueblo que hace violencia, que los tiene dominados. Habacuc eleva su queja a Dios y le ruega a Dios que los libre ya de ese yugo insoportable, de gente violenta y de gente, por ahí se menciona, entre otros de sus rasgos, no solamente su violencia física, sino su propensión al alcohol, ¿verdad? Era un pueblo de gente desordenada y violenta que tenía dominado a Israel. Y Habacuc ruega, Señor, ya líbranos. Habacuc está aceptando que aunque la nación entera ha fallado y se merece esta reprensión de Dios, los caldeos son peores que ellos, ¿no? Entonces está diciendo, ¿cómo mandas a disciplinarnos a nosotros, a un pueblo que es peor que nosotros? ¿Sí? Bueno, el Señor sabe lo que hace, ¿no? Pero el Señor responde a la queja de Habacuc ampliamente, y entre la respuesta está esta frase: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a ver. Bueno, aquí lo que hace Dios es hacer un contraste, pues el obvio contraste entre el orgulloso y perverso, aquel que hace lo malo, aquel que no es recto ante sus ojos. Y mucha atención, aunque está hablando de los caldeos, aquí Dios no solo se refiere a los caldeos, sino incluso a los judíos rebeldes y desobedientes que están delante de él, pues en la misma posición, o sea, por igual. Hace un contraste entre estos violentos y rebeldes y el justo, a lo que él llama ahí el justo, que por su fe vivirá. El justo, en este caso, pues no describe a toda la nación de Israel como un grupo, sino específicamente a todo aquel judío creyente, ¿sí? A todo aquel que crea las promesas de Dios, ¿sí? De hecho, un comentario bíblico al respecto, el de Jamieson, Fausset y Brown, al respecto, nos muestra cómo el favor de Dios, salvando a su pueblo, a sus escogidos, se muestra aquí, se muestra desde entonces. O sea, ¿cómo lo explico? Desde esta época queda claro que el favor o la gracia de Dios es para aquellos que creen, ¿sí? Aquí Habacuc no está rogando por salvación eterna. Habacuc está rogando porque Dios los libere del yugo opresor de los caldeos. Pero en la respuesta, Dios se encarga de hablar proféticamente, ¿verdad? O sea, anticipadamente quiero decir, y de anunciar un poco, de prefigurar a Cristo que habría de venir, ¿sí? Y el comentario de Jamieson Fausset Brown sobre este versículo dice, fíjense, el judío creyente, aunque la promesa llegue a tardar, la esperará, ¿sí? Lea Habacuc, el versículo anterior. Habacuc, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Léalo usted, dígame qué dice, por favor. A ver, más fuerte. No tardará, o sea, tu salvación no se tarda, ¿sí? Tu salvación no se tarda. Entonces, el judío creyente, dice el comentarista, aunque la promesa tarde, la esperará con confianza, pero el incrédulo se volverá atrás, ¿sí? O sea, ¿qué está diciendo entre otras cosas? Aunque los caldeos por un tiempo parece que pues, no pasa nada con ellos y estos prosperan y son arrogantes y son incrédulos y dominan a Israel, ellos no son hombres derechos, ¿sí? El alma de ellos, su alma no es recta y ellos no confían en Dios.
por tanto, no puede ser segura su prosperidad. Nada les asegura que así van a seguir para siempre. Y por un tiempo, Dios usa a los caldeos para juzgar a su propio pueblo. Y los caldeos se enorgullecen como atribuyendo a su propio poder algo que realmente es obra de Dios. ¿Sí? O sea, ellos se creen fuertes, pero si se han logrado enseñorear de los judíos, es porque Dios los quiso usar para darles esta lección a su pueblo. ¿Sí? Bueno, aquellos que no creen de entre su propio pueblo, de los judíos, se retiran, ¿sí? Y se convierten en lo que llamaríamos apóstatas, o sea, incurren en el desagrado total de Dios y quedan en la misma posición que los propios caldeos, ¿sí? Pablo se acuerda de esas palabras dadas por Dios al profeta Habacuc, cuando se acuerda que el Señor ha dicho, a ver, los que no son rectos se enorgullecen. Y el contexto indica que Dios los va a desechar, ¿cierto? Los va a desechar. Aunque tardare, por un tiempo, se apresura a cumplirse, no tardará, espera, yo los voy a desechar. Pero se acuerda también que Dios no va a desechar a los justos. Y que el que es declarado justo allí por el Señor en Habacuc, es a causa de que ha creído. Sí. Más adelante, Pablo les va a decir algo similar a los romanos acerca de Abraham. Les va a decir que su fe, la fe de Abraham, le es contada a Abraham por justicia. O sea, por el hecho de que creen, los hombres, los seres humanos, son justificados. Todos. O sea, el que cree es justificado. Todos antes eran culpables. O sea, en lo natural, todos culpables, todos se descarriaron como ovejas, decía Isaías, ¿cierto? Bueno, Pablo aquí va a comenzar a hablar de ese contraste de entre los malvados y los impíos que no se arrepienten y no glorifican a Dios y no creen en Dios y están duros en su corazón, y aquellos que son justos a causa de su fe. O sea, esta es como la preparación a todo el gran tema que vamos a empezar a ver la próxima semana, que es la ira de Dios, que se revela con justicia sobre todo aquel que hace lo malo. ¿Sí? Entonces, antes de eso dice, el justo por la fe vivirá. Pablo recuerda aquello que les dijo el Señor nuestro Dios a su pueblo a través de Habacuc. Fíjense bien, esa frase, más el justo por la fe vivirá, puesta allí en la carta a los romanos, muestra primero que el mensaje que Pablo predica, el Evangelio, no es nuevo. Esto es fundamental en el entendimiento de este versículo. Este mensaje no es nuevo, no fue creado ayer, no nació hace algunos días, sino que es el mismo mensaje antiguo, revelado a su pueblo desde tiempos remotos y confirmado ahora que Cristo efectivamente ha muerto en propiciación por los pecados de todos. O sea, esto significa que el método de Dios para salvar a la gente de su condenación a causa del pecado siempre ha sido el mismo, siempre. Dios justifica a los pecadores gratuitamente con base en la fe y en nada más que la fe. En eso los justifica. El método es antiguo en realidad, ¿sí? Y es un método que no ha sido anulado, sino que ahora sencillamente lo podemos entender porque ya hemos sabido y entendido y creído que Cristo fue sacrificado en la cruz, que se entregó a sí mismo, ¿sí? Y luego les dice Pablo más adelante a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Pero, ojo, o sea, no es que después de Cristo somos justificados por la fe y antes de Cristo no. No, antes de Cristo también todo aquel que fue declarado justo por la fe y solo por la fe. O sea, los justos que haya habido en la historia de la humanidad son por fe de principio a fin. No ha habido otra manera. ¿Se acuerda usted que Abraham fue llamado el padre de la fe? Dice la Escritura que él creyó y le fue contado por justicia y su fe se mostró en sus obras, ¿se acuerda? Y esa fe
lo hizo justo delante de Dios. O sea, cuando dice que por su fe, que su fe le fue contada por justicia, quiere decir que por cuanto él creyó, fue declarado justo delante de Dios. ¿Sí? Abraham, de hecho, pues es un enorme modelo de lo que significa vivir por la fe. ¿Sí? No solo esperando la ayuda de Dios para las cosas de esta vida, sino esperando la vida eterna. ¿Sí? Y la Biblia es clara, no hay otra manera. Cada que alguno ha sido declarado justo, desde el principio de los tiempos hasta el fin, ha sido a causa de la fe. La justicia de Dios nos ha sido imputada a los seres humanos antes de Cristo y después de Cristo, solo a causa de la fe. En este versículo entendemos que o es por fe o no es la salvación. Solo por la fe. De hecho, Pablo les dijo a los Gálatas, por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Lo vuelve a recordar con los Gálatas, lo tiene presente, ¿no? O sea, nosotros, quede claro, no somos declarados justos por hacer, somos declarados justos por creer. Y cuando dice, por la fe vivirá, además, habla de una vida de fe, ¿sí? No de un acto aislado allá, de una decisión que se hizo en un momento dado en el pasado, sino de un andar en la fe, de una manera de vivir que perdura, que se manifiesta porque los que creen son hallados creyendo siempre. O sea, perseveran, todos los que creen perseveran creyendo y no dejan de creer hasta el fin de sus días. Esto es a lo que doctrinalmente se llama la perseverancia de los santos, ¿sí? Y lo podemos apreciar en la vida de muchos hombres y mujeres que ciertamente, pues ya en nuestra era recibieron el testimonio de Cristo, pero también podemos apreciar esto mismo, este mismo rasgo, en gente que vivió antes de Cristo, ¿no? Vamos a Hebreos 11, versículo 13, a revisar esto. Vamos a revisar 3 versículos en particular de Hebreos 11 que nos dan luz a este respecto. Como todo es por fe y para fe, o sea, por fe de principio a fin y solo por la fe. Hebreos 11, versículo 13. Dice allí, conforme a la fe, o andando en la fe, ¿verdad? Murieron todos estos, y acaba de relatar ahí una lista de hombres y mujeres de fe. Murieron todos estos conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjese, la frase es rotunda, dice conforme a la fe murieron, ¿sí? ¿Qué significa que conforme a la fe murieron? Significa que desde el momento en que creyeron, siguieron creyendo todo el tiempo y creyeron hasta el último aliento, hasta el último momento de sus vidas. Se murieron creyendo. Pero eso significa que habían vivido creyendo, ¿cierto? Bueno. Y dice saludando de lejos estas promesas. ¿Qué? ¿Cuál promesa? La del Hijo. ¿Usted se acuerda desde el Génesis? Dios estaba maldiciendo a la serpiente, pero estaba diciendo, y el hijo de la mujer, de la simiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, vendrá a deshacer las obras del diablo. O sea, ya había sido anunciado desde allá, desde el principio. Y los que conforme a la fe murieron creyendo en esta promesa que además se reitera a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es una creencia permanente, ¿sí? Y dice el versículo 39, allá abajito, en Hebreos 11. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, no alcanzaron a ver a Cristo, ¿sí? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Traducción, palabra de Dios para todos, a que lo entendamos bien. Estos mismos 2 versículos, yo se los leo, dice, Dios estaba contento con todas estas personas, pues ellos confiaron en Él,
Pero ninguna de estas personas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido, dice. Y Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Bueno, vamos por partes. Aquí vemos que la fe de los creyentes del Antiguo Testamento estaba depositada en la obra de salvación que Dios había prometido a los suyos. ¿Sí? Esa era la fe de ellos. Allá los del pasado lo veían a futuro. ¿Sí? Nuestra fe, la de nosotros que pues ya hemos venido después de Cristo, nuestra fe está puesta en algo que ya sucedió en el pasado. ¿Sí? Nosotros ponemos nuestra fe en la obra de salvación ya consumada, ya completa, ya hecha en la cruz. En la cruz se cumplió aquella promesa, ¿sí? Y aquí es donde comprendemos algo que a veces algunos creyentes no tienen muy claro, que tanto los antiguos como nosotros solo hemos llegado a ser salvos a causa de la fe y de la fe en Cristo, ¿sí? A aquellos no les había sido revelado Cristo, no les había sido anunciado, mas no les era manifiesto, ¿sí? Pero ellos murieron esperando esa promesa de redención que habría de venir. Durmieron esperando al que habría de venir, y esa es su fe. Y su fe les es contada por justicia. Nosotros vemos hacia atrás, vemos al pasado, retrocedemos unos 2000 años y vemos a la cruz, vemos la obra consumada, pero la promesa de Dios es la misma dada a los antiguos. Ellos la veían hacia adelante, nosotros la vemos hacia atrás, ¿sí? O sea, así se salvaban en el Antiguo Testamento, igual que nosotros, hasta hoy, por fe y solo por fe, en la promesa de Dios, de la redención. Fe que es gratuita y dada por Dios a los hombres para que podamos creer a la verdad. Y luego dice que Dios solo perfeccionará a los que murieron antes cuando nos haya perfeccionado a nosotros. Quiere decir que hasta que el total del número de los redimidos haya sido completado, pues ya estaremos todos gozando de las moradas eternas con el Señor, ¿sí? Los de antes y los de después de Cristo. Y no hay otra base para la salvación, nunca hubo otra base para la salvación que no fuera la fe en la obra salvadora de Dios. Esto es a través de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Fíjese, Cristo pagó los pecados pasados de los que creyeron y también en la cruz pagó los pecados futuros de los que habrían de creer, de todos nosotros. Siempre ha sido y seguirá siendo así por fe. Por eso Pablo se apoya en Habacuc. Habacuc no conoció a Cristo, es de los que murieron esperando aquello, ¿sí? Para mostrar que Cristo es el cumplimiento de aquel anuncio. Pero ese anuncio no fue hecho por primera vez en Habacuc. Fue hecho muchas veces, ¿no? En los Salmos, por ejemplo. Pero la más remota de esas ocasiones es en el huerto, insisto. Desde allá se anunció, Cristo fue anunciado, Dios prometió que el hijo de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. O sea, Dios mismo les predicó a Adán y a Eva acerca de Cristo. ¿Lo entiende así? Dios les predicó. Y la pregunta, ¿y Adán y Eva creyeron y fueron salvos? A ver, ¿qué piensa usted? A ver, levanten la mano los que piensan que Adán fue salvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora levanten la mano los que piensan que Adán no fue salvo. Y los que no levantaban la mano ninguna de las dos veces, ¿qué? Son abstenciones, ¿no? No, a ver, pues opinen. A ver. O sea, ellos oyeron hablar de Cristo, ¿cierto? Dios mismo les hizo saber de Cristo. Ahora, ¿fueron salvos?
A ver, Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Bueno, fíjense bien. La verdad, muchos dudan que Adán haya sido salvo. ¿Por qué? Pues porque fue el primer pecador, pues y por causa de lo que hizo con su esposa, estamos todos aquí en este valle de lágrimas, ¿verdad? Y uno dice, pues que se lo surta el Señor. O sea, fíjese, vemos a Adán con bastante recelo, con mucha desconfianza. Lo vemos, si me apura tantito, hasta con cierta amargura. La verdad. Porque por él entró el pecado en el mundo, ¿cierto? Pero ahí le va una pregunta, fíjese bien. Si Dios no hubiera empezado con Adán, sino con usted, dígame, la neta, ¿habría usted hecho mejor papel que Adán? Dígame. ¿Qué dirá usted? Ah, no, yo no habría pecado así. A ver, dígame. O a ver, hermana, porque Eva fue la que le dio, ¿verdad? A ver, hermana, dígame, ¿usted no habría pecado como Eva? Pues sí. O sea, no, fíjese, ¿verdad que es incómodo? No nos gusta ponernos en esos zapatos. Y eso muestra una vez más, fíjese, que a veces nos sentimos nosotros menos pecadores que otros. Pero no. Yo le digo que nosotros, en lugar de Adán y Eva, no lo habríamos hecho mejor que ellos. Habríamos fallado igual. O sea, fíjese bien, después de que Dios les impone maldición, prometió esto. Les repito, que uno vendría y heriría la cabeza de la serpiente, aplastándola, deshaciendo las obras del diablo. Dice, y ella, la serpiente, apenas te alcanzará a herir en el talón, ¿verdad? Los sufrimientos físicos de Cristo. Pero la obra consumada es que el Señor aplastó a la serpiente al morir en la cruz, ¿sí? Despojó a Satanás del dominio del pecado y de la muerte, ¿sí? Entonces, para empezar, fíjese, hago el paréntesis. Primero, esto nos hace revalorar la escena del huerto, ¿sí? O sea, alguien dice, ay, Dios bien enojado, les dio una patada así, sáquense de aquí, pecadores, váyanse por allá. Eso es como tendemos a verlo. Pero en el huerto Dios no solo mostró su ira, Dios mostró desde allí y con ellos su misericordia. No, pues lo sacó de ahí, dice, no, o sea que coman también de este otro árbol de la vida y la muerte y luego no mueran y queden en ese estado y sin morir. O sea que la muerte, siendo consecuencia del pecado, también es algo que Dios en su misericordia produce, ¿verdad? Porque ¿para qué queremos vivir para siempre en esta condición caída? ¿Sí? Entonces mostró ahí misericordia. Pero dígame, cuando Adán y su mujer pecaron, ¿qué hicieron? Fueron y se escondieron, ¿se acuerda? ¿Y quién fue el que buscó a quién? ¿Verdad que fue Dios el que los buscó a ellos? Entonces no es Dios mala onda de Dios que nomás los desechó así. Los buscó, ¿no? Adán, ¿dónde estás tú? Fue y los buscó. Y les dio una promesa. Una promesa llena de misericordia. Él estaba hablando de que iba a entregar a su hijo para redimirlos, a ellos y a todos los que vinieran tras ellos, usted y yo incluidos, todos los que creen. ¿Sí? Les dio la promesa y los cubrió. O sea, la escena del huerto, hermanos, está llena de misericordia de Dios, llena. Y eso nos debería hacer asumir, fíjense bien, que tanto Adán como Eva creyeron en aquel anuncio del Cristo, ¿sí? Y confiaron
en aquella promesa de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, les fue anunciada la futura redención de la humanidad, ¿sí? A futuro. Y desde ellos todos hasta el último de los profetas antes de Juan, murieron sin haberlo visto, pero habiéndolo creído. Ellos recibieron la promesa de redención y todo indica que creyeron a ella. Se podría decir que los primeros creyentes fueron ellos, Adán y su mujer. Les fue prometido y anunciado el Mesías. Fíjese bien, cuando Dios les predica acerca de Cristo, después de esto, el relato del Génesis dice que Adán le pone nombre a su mujer y le llama Eva. Eva significa madre de todos los vivientes y por consiguiente madre también de aquel que vendría a deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Todo indica que esto mostró la fe de ellos, mostró que ellos confiaron en que efectivamente el Señor iba a cumplir esa promesa de enviar a este Salvador. Ellos creyeron a esa palabra. Y yo pregunto, ¿y no es la salvación por fe? ¿No es creer lo que nos es contado por justicia, independientemente de los pecados que hayamos cometido? Pues después de que Adán le pone a su mujer Eva y muestra con eso que cree aquella promesa del hijo de la simiente de la mujer que vendrá a deshacer las obras de la serpiente, entonces, el relato en Génesis 3, entonces dice que Dios los cubrió, que Dios cubrió a Adán y a su mujer de pieles de animal. Y con eso Dios prefiguraba el sacrificio del inocente para cubrir a los culpables. Entonces ellos recibieron el favor de Dios. Recibieron el favor de Dios. Pero pues es inmerecido. Pues sí, tan inmerecido como el favor que usted y yo recibimos. Igual de inmerecido. Pero pues por él entró el pecado. Y nosotros le seguimos. ¿No? Todos pecaron. Todos destituidos, pero todos con esperanza de redención. Qué maravilla. Fíjese, si Adán hubiera quedado imposibilitado totalmente para recibir el favor de Dios, igual de imposibilitados quedaríamos todos nosotros, porque nosotros, piénsenlo, no estamos en mejor posición que Adán cuando pecó. Fíjese, Adán cuando desobedeció a Dios, solo había pecado una vez. ¿Sí? Una vez. Yo le pregunto, ¿y nosotros cuántas veces habíamos pecado ya cuando el Señor nos dio fe en sus promesas? No estábamos en mejor posición que Adán. Pero alguien dice, no, espérame. Pero Adán no es mencionado por el autor de Hebreos en el capítulo 11. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe Enoc, hicieron esto y esto y esto. No está en la lista. Y alguien dice, con molestia todavía, ahí está, entonces no fue salvo. No, ¿y quién dijo que en esa lista están todos? En esa lista no están todos. Sí. Están unos y otros no están. Los que sí están, bueno, pues Abraham, ¿verdad? Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, se fue a donde Dios le dijo y le entregó a su hijo como Dios se lo demandó. Y en eso mostró su fe y su fe lo puso en posición de ser ya justificado delante de Dios. Y Moisés, ¿verdad? Que dice, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, o sea, renunció a sus privilegios para ir a sufrir con su pueblo, ¿verdad? Y para la obra que Dios iba a hacer con él allá, a padecer con Israel. Y por la fe Rahab, aquella mujer prostituta, creyó, ¿verdad? Y puso a salvo a los hijos de Israel allá en Jericó. Y por la fe Noé, ¿verdad? Dice, hizo con gran temor el arca,
donde él y los suyos se salvaron. Pero, por ejemplo, no está Job. Y también podríamos decir que por la fe Job creyó, ¿verdad? Por la fe Job reconoció a Dios en medio de su necesidad, en medio de su tragedia, y le fue contado también por justicia, ¿verdad? No está él. En cambio, si está Sara, por ejemplo, ¿no? Sara creyó y recibió el hijo prometido a su marido, ¿verdad? Siendo ambos ya viejos. Y después dice, y por la fe otros hicieron otras cosas, y otros lo soportaron todo, y el tormento, y el martirio, la muerte a manos de sus perseguidores. Pero todos tenían algo en común. Todos creyeron que, como dice la Escritura, fiel es el que prometió. ¿Sí? Que sin duda cumplirá su promesa. Que el que habló acerca de la redención que Dios mismo iba a hacer es totalmente confiable. Que Dios no miente. Todos creyeron. Y algunos creyeron, por ejemplo, Sara creyó y entonces le fue dado a su hijo, ¿verdad? Y alguien dirá, pues yo también creí, yo creí que Dios me iba a hacer rico. Que Dios me daría siempre lo que yo le pidiera. Pero yo le voy a decir una cosa, si usted lee esta galería de los héroes de la fe de Hebreos 11, no se va a encontrar a uno siquiera cuya fe estuviera dirigida a recibir alguna cosa que a él mismo se le hubiese ocurrido para deleitar sus sentidos. No. Todos creyeron, todos tenían mucha fe, ¿sí? Pero tenían fe en Dios, en el anuncio de Dios. Todos creían que ciertamente el Señor cumpliría su promesa de redención, que daría el pago. Entonces, no es cualquier fe, ¿se da cuenta? Es la fe en las promesas de Dios y específicamente en la del Redentor. Esa es la fe que salva. La fe en su palabra, no fe en lo que se nos ocurre, ¿no? Porque alguien puede decir, yo tengo mucha fe que me voy a ganar la lotería. Pues esa es una fe humana, vana, ingenua incluso. Por eso Pablo luego tiene que decir, esta fe que es no de vosotros, sino de Dios. ¿Sí? La fe que Él produce para que puedas tener por ciertas sus promesas, específicamente la promesa de salvación en Cristo Jesús, y que entonces pueda ser justificado. Entonces es por fe, todo por la fe y nada más por la fe. Y ahí es donde cobran sentido aquellas palabras que Dios le habló a Habacuc. Habacuc entendió aquellas palabras, mas el justo por la fe vivirá, para un tiempo y para una situación concreta, el asedio de los caldeos, ¿sí? La persistencia de estos en hacer mal, pero la persistencia de los judíos creyentes esperando ser librados de la violencia de aquellos opresores, ¿no? El justo, por la fe, por creer que Dios los va a librar, estará de pie y vivirá, ¿sí? Pero proféticamente Habacuc, inspirado por Dios, siendo canal de Dios para hablar de estas cosas, pues no meramente se refería al asedio de los caldeos. Él se refería al Mesías. Expresó estas palabras no para ese tiempo y esa situación histórica, sino para todos los tiempos y de manera universal. Mas el justo por la fe vivirá. O sea, los creyentes que confían de verdad en que han sido librados por Cristo del yugo de esclavitud al pecado y a la muerte, permanecerán de pie, persistirán, y el que persevere hasta el fin, ese es el salvo, ¿no? El justo por la fe vivirá, estará de pie soportándolo todo y recibirá la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que en el Evangelio, en las buenas noticias de Dios, la justicia o la perfección de Dios nos es acreditada, pero siempre por fe y no por ninguna otra causa. Por fe de principio a fin.
como está escrito, ¿no? El justo por la fe vivirá. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu obra que es perfecta. Tú anunciaste al Mesías desde aquel tiempo tan remoto, Señor. Y desde entonces, el que ha creído a tu anuncio, el que ha puesto su confianza en la promesa de redención, ha sido justificado. Lo hiciste antes de enviar a tu Hijo. Todos aquellos que murieron esperando la promesa, aquella fe les fue contada por justicia. A nosotros, teniendo ya testimonio de Cristo, Señor, nos das esta buena noticia de que creyendo en esto que ya está consumado, somos justificados, somos declarados justos siendo aún culpables, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Una justicia que nos es imputada, que nos es acreditada para salvación a causa de la fe, y no de cualquier fe, sino de la fe en tus promesas, la fe en tu redención, la fe en la obra de reconciliación maravillosa por la cual hemos sido declarados justos ante tus ojos, Señor. Y por la fe tú nos has declarado así y nos has aceptado. Tú que no puedes ni mirar el pecado y la maldad, Señor, nos has hecho aceptos en el amado. Esa es nuestra fe, Señor. Tú la has producido en nosotros y es a causa de ella, de este don maravilloso que nos has entregado, que hoy podemos decir, cada uno en lo personal, soy justo ante ti. Gracias, Señor. Esto es algo demasiado maravilloso, Señor. A todas luces, inmerecido. Ni el primer hombre, ni el último sobre la tierra, fuera de Cristo, habría podido recibir este don a causa de sus propios méritos. Mas tú, Señor, nos has revestido de tu justicia, de tu perfección, Señor. Y serán tus méritos los que nos hagan gozar de una eternidad contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que ninguno de nosotros, Señor, te lo ruego, vea en esto algo menor, sino que lo apreciemos. Esto es más precioso que el oro y la plata y las perlas preciosas. Tú eres mayor. Tu amor es sobre todo. Gracias por este don, por el don de la fe que tú has dado a quien has querido, conforme a tu buena voluntad, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no es a causa de nuestras justicias, sino a causa de tu justicia en la que creemos. Creemos en ti. Te damos gracias, que por ello tenemos vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ríndele un aplauso al Señor, quien es bueno. Gracias, Señor.